Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Buenas noches para todas. ¿Me escuchan bien? ¿Me hacen una señal que están conmigo? ¿Bien? Bueno, para mí es una alegría enorme poder compartir con amigas, con consiervas. Veo caritas que a muchas de ustedes las conozco de muchos años y es para mí realmente de mucha emoción verlas, ver lo que el Señor hizo en sus vidas, verlas de diferentes países. Hay países que he ido mucho con mi esposo a servir, así que es hermoso. Me emociono mucho, espero que la emoción de verlas no me turbe para expresar la palabra. Pero bueno, hablando de emociones. Voy a hablar de una emoción que es fuerte, la frustración. ¡Wow! Y yo escuché que mi amiga Esther Caramelino habló de un tema, no escuché el contenido, pero sí el título, me lo contaron por ahí, que habló del Club de los Desorientados. ¿Puede ser? Bueno, yo les invito ahora a otro club, al Club de los Frustrados. Y quizás podés decir, no, pero yo no estoy frustrada. Ay, hermana, yo en algún momento me frustré. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Qué es la frustración? La frustración es esa imposibilidad de concretar algo, o esa necesidad, o ese deseo, esa emoción que está relacionada con las expectativas. El diccionario dice que tiene que ver la frustración por barrera. Tenías una meta y se truncó. No pudiste avanzar. Y ese sentimiento trae como una mezcla de sentimientos de desilusión, tristeza, decepción, y puede deberse a diferentes causas. Algo sentimental que pasó con el corazón, con personas, una cuestión que tiene que ver con lo económico, pérdidas económicas, o con relaciones truncadas, o con pérdida de salud, de posición, de posesiones, o aún la pérdida dolorosa de un ser querido. Tenías toda la expectativa y la esperanza de que este año iba a ser excelente. ¿Cuántos jóvenes en este tiempo de pandemia han quedado con sus estudios truncados? Tenían la expectativa de poder ya lograr avanzar en sus estudios, o tenían la expectativa. Conozco a los hijos de una amiga querida que iban a tener la boda y tuvieron que postergarla. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas se vio interrumpida y produjo en nosotros este sentimiento de frustración? Así que bienvenida al club. Todas hemos experimentado esto, pero yo te quiero animar y te quiero compartir la palabra de Dios. La palabra habla por sí misma y eso me encanta, porque no hay lugar para el chamullo, como decimos argentinos. No es nuestras palabras, es la palabra de Dios que ministra a nuestro corazón. Meditaciones al corazón. Y hoy y es mi oración, oraba por ustedes, no sabía cuántas iban a estar, pero mi oración de rodilla era: Señor, tú las conoces. Yo no conozco a todas, no conozco todo lo que está pasando, pero Dios sí las conoce, que pueda hablar a tu corazón. Y te quiero contar lo que pasó en Lucas capítulo 24. Te animo a abrir ahí, porque la propuesta es la frustración, pero ¿cómo sigo ahora? ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo puedo avanzar? Y así les pasó a los discípulos en el camino a Emaús. Y vamos a leer juntas en Lucas 24, del versículo 13 al 35. Lo vamos a leer rapidito y luego vamos a sacar unas lecciones preciosas. ¿Están listas? Vamos a ver.
Dice, he aquí, dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, 11 kilómetros más o menos, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y después de algunos de los nuestros, hallaron así como las mujeres habían dicho. Y entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba de ellos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, era ya de noche, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido aparte del pan. Miren, ya me dio calor leer la escritura, ya entré en calor. Este pasaje habla por sí mismo. Es maravilloso y lo que quiero ver juntas con ustedes es algunos pasos que Jesús dio. ¿Cómo trató Jesús con sus discípulos frustrados? ¿Qué hizo Jesús frente a estos amigos que venían desconcertados y frustrados? Estos discípulos que estaban volviendo a la casa, desconcertados, frustrados, quizás volvían de la fiesta de la Pascua, pero estaban incrédulos, tristes. Y en primer lugar, ¿qué hizo Jesús con ellos? Les lleva en primer lugar a reconocer el estado. ¿Cómo hizo? Les llevó a que ellos reconozcan el estado de su corazón. Porque hace preguntas. Jesús es el consejero por excelencia. De él tenemos que aprender. Hizo preguntas. Versículo 17 dice, ¿de qué hablan? Él irrumpe en sus vidas en el camino. Luego les pregunta, ¿por qué están tristes? Y no saben las cosas como leímos recién que ha sucedido. Eres el único forastero. Sus ojos estaban velados y no podían reconocer en ese momento a Jesús. No se daban cuenta que ese era el día más glorioso de toda la humanidad, de toda la historia. Porque dice en el versículo 13, ese mismo día, ¿qué día, chicas? El día que Jesús había resucitado. Era el día más glorioso, el día de mayor esperanza, pero ellos no la estaban viviendo.
Sus ojos estaban velados, su cabeza estaba hacia abajo, no podían discernir la hora en que estaban viviendo. Y entonces Jesús toma la función de consejero, camina al lado de ellos, se acerca al lado de esos discípulos frustrados y les hace preguntas penetrantes. Y quizás la misma pregunta que hoy te quiere hacer a vos, a usted, querida amiga y querida consierva. Quizás esa pregunta que viene diciendo, ¿qué pláticas son esas que tienen entre ustedes? Sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estamos hablando todo el tiempo? Y quizás Jesús viene a tu lado del camino, se acerca y te dice, ¿por qué estás triste? ¿Él acaso no conoce la condición de tu corazón y del mío? Claro que lo conoce, pero Él quiere que reconozcas y que puedas reconocer el estado de tu corazón. ¿Qué te preocupa? ¿Qué son tus conversaciones diarias? ¿Es la pandemia? ¿Es la incertidumbre? Alguien ha definido este tiempo como más que la pandemia de la incertidumbre. Es más que el virus, es la incertidumbre de no saber lo que va a pasar mañana. Y eso nos preocupa, no vemos claro el futuro, tantas cosas que nos turban, a ustedes y a nosotros. Pero Jesús también hoy irrumpe en tu vida, se pone al lado tuyo en el camino y te pregunta, ¿de qué estás hablando? De esas cosas. ¿Y qué cosas? Pregunta. Quiere que expreses tu corazón. Él quiere que le hables de lo que está pasando, que abras tu corazón y le digas, ¿por qué estás triste? ¿Estás triste, hermana? Generalmente, la tristeza viene por haber sido impedida de algo que yo deseaba. En este caso, vemos más adelante que dice así, fíjense, el versículo 21 nos da la clave de por qué ellos estaban frustrados. Ya lo leímos, cuando Jesús pregunta, ¿qué cosas? Y acá abrieron su corazón. ¿Qué dice el versículo 21? Fíjense, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, unas mujeres, estamos confundidos. Nosotros esperábamos, acá está, la razón de la frustración era la expectativa equivocada, la esperanza falsa. Ellos esperaban que Jesús sea quien los redimiese. No, estamos hablando de la parte espiritual, ahora vamos a hablar de eso. Que sea el libertador, que les libre de la opresión del sistema romano, de la esclavitud de Roma. Tenían una expectativa equivocada. Acá está la clave de la frustración. Porque la frustración está relacionada justamente con las expectativas. Tiene todo que ver. Y la propuesta de esta noche es que no seamos mujeres de expectativas, sino de esperanza. Y el Señor irrumpe en tu vida y te pregunta, ¿por qué estás triste? ¿En qué está puesta tu expectativa? La expectativa generalmente está centrada en lo que yo quiero, en mis deseos, en mis planes, y a veces pueden ser cosas buenas. Pero la esperanza, vamos a ver, está enfocada en Dios, en su palabra y en sus planes. Y acá los discípulos tenían que encontrarse y enfrentarse a esa realidad, reconocer el estado que tenían expectativas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con expectativas frustradas? Deseábamos esto, lo otro, hay un trabajo que aparentemente era la solución para mi vida y de repente nos echan del trabajo. Esperábamos un noviazgo que comenzó y se truncó. Y decíamos, Señor, ¿qué pasó? Yo recuerdo hace muchos años atrás, ¿cuántos años atrás? Muchísimos, más de 20. Sí, mis hijos eran chiquitos, muchos más años. Nos habían dado una sorpresa. Por primera vez estábamos invitados a viajar a Estados Unidos.
para poder levantar sustento. Saben que los que somos misioneros vivimos por fe y nos habían pagado absolutamente todo, el viaje. Teníamos hospedaje, le habían regalado a mis hijos una semana en ese parque de diversiones, wow. Todo era algo, decíamos, bueno, nosotros no lo buscamos. ¿Se imaginan la ilusión de mis hijos? Mi hija tenía 13 años y mi hijo tenía 7. Estaban que volaban, estaban emocionados, teníamos todo listo, los pasajes, todo. Justo en ese tiempo había pasado lo de, ¿se acuerdan? Lo de las Torres Gemelas y todo lo demás. Y entonces, de repente, antes nunca necesitamos visa, pero a partir de ese momento hubo visa para los argentinos. Pero nosotros dijimos, ¿qué problema hay? Sí, las puertas, el Señor nos abrió las puertas y nosotros no buscamos esto. Fuimos lo más confiados a la Embajada de Estados Unidos para pedir la visa. Está bien. Y fuimos ahí súper contentos de que ya faltaba poco, 15 días y volábamos. Y muy amable el hombre que nos recibió, el representante ahí del embajador, muy amable, nos dijo, muy bien, pero ustedes no califican para ir a los Estados Unidos. ¿Cómo? No califican, no entiendo. No calificábamos. Nos miramos con Daniel, no entendemos nada. ¿Qué pasa? Y me acordé que yo había estado leyendo un libro acerca de la desilusión. Y yo decía, qué bárbaro, qué interesante. Estaba basado en todo el ejemplo de cuando el pueblo de Israel, transitando por las arenas calientes del desierto, comenzó a pedir agua, ¿se acuerdan? Y deseaban agua. ¿Y cómo? Estaban acostumbrados a la provisión constante y continua de Dios. Nada pasaba. Dios les daba todo. Había abierto el mar en dos, habían cruzado con victoria, y entonces Dios nos va a dar agua pronto. Y felices, quizás los papás decían, vamos, vamos. Ya Dios pronto nos va a dar. Tenemos sed, papi, ¿cuándo vamos a tener agua? Pronto. ¿Dios es fiel? ¿No nos proveyó hasta ahora? Sí, papi, vamos. Pero cuando van transitando en las arenas pesadas y calientes del desierto, ven por fin a lo lejos un espejo de agua. Y quizás decían, ahí está, vino la respuesta a nuestras oraciones. Se lanzaron hacia ese agua, desesperados para saciar su sed. Pero pronto ese agua fue escupida. ¡Qué desilusión! Eran aguas amargas. Esa historia está en Éxodo capítulo 15. Una historia preciosa, solamente se las cuento de ilustración. ¡Qué desilusión! Señor, nos trajiste hasta acá para que tomemos agua amarga. No entendemos. Teníamos sed, una necesidad básica. Pero en ese momento el pueblo de Israel aprendió. Porque dice que allí, Éxodo 15, 22, el Señor les dio lecciones. Ahí aprendieron estatutos y decretos. Ahí quitaron idolatría del corazón. Venían de una constante idolatría en Egipto. Ahí tuvieron que aprender en tiempo de dolor. Muy cerquita, a 15 kilómetros, estaba Mara. No, Mara no, estaba en el Mara, estaba Elim, que es un cuadro de plenitud constante, un cuadro de 70 palmeras, 12 fuentes de agua. Y ahí ellos disfrutaron, se bañaron, tomaron agua, se deleitaron. Pero ¿dónde aprendieron, hermanas? En Mara. En las aguas amargas de la desilusión es donde aprendemos. Es la escuela de Dios para tu vida y para la mía. ¿Estás desilusionada? Dios quiere enseñarte algo. Hay una lección que quiere enseñarte. Quizás que amo a Dios y yo le sirvo y le sigo, no por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Yo soy Jehová, ahí se manifestó tu sanador. Jehová Rafa, el que cura las heridas del alma. Tenían que conocer a Dios. Debían curarse de la amargura de Egipto y todo lo que venía detrás. Bueno, y ahí me acordé
Yo les conté lo que había leído en ese libro. Y en ese momento tenía que explicarle a mis hijos de que ya no iba a haber Disney, de que ya no iba a haber viaje. ¿Y qué les explico? Y el Señor preparó sus corazones. Cristian, el chiquito, lloró un poquito, después se le pasó. Y con mi hija tuve que trabajar que Dios tiene el derecho de abrir una puerta y de cerrarla, que Él no tiene por qué darnos explicaciones. Pero ahí aprendimos que Dios es fiel, Dios es bueno y sabe lo que hace. Las desilusiones son parte de la vida y no siempre vamos a encontrar una razón, pero es parte de la escuela de Dios para tu vida y para la mía. Y te pregunto, ¿estás pasando algún tipo de frustración o de desilusión? A veces las causas pueden ser por circunstancias, por expectativas, otras pueden ser a veces porque tomé malas decisiones y me frustré y porque fui contra la voluntad de Dios y estoy ahora desanimada y frustrada y dije, ya fue, ya Dios no puede hacer nada conmigo. Así se habrá sentido Pedro, ¿no? Frustrado. ¿Se acuerdan? Vemos ahí en Juan 21 que había negado al Señor y se fue a pescar, volvió a tomar sus viejos hábitos. Perdió el enfoque, pero el Señor lo busca. Lo busca Pedro, lo espera y le demuestra su poder y después lo envía nuevamente a pastorear. Ese es tu Dios y ese es el mío. ¿Estás frustrada por circunstancias, por personas, la culpa del propio que te ha desviado quizás de la voluntad de Dios? Siempre, siempre hay esperanza. Y Dios quiere que puedas tomar ese versículo que es re cortito para memorizar. Salmo 39:7. Dice así, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué pregunta? Y después se responde y dice, mi esperanza está en ti. Con ese versículo podemos resumir todo ese mensaje. Y vamos a terminar de decirlo al final. Y te podés preguntar, Señor, ¿qué esperé? ¿Qué estoy esperando yo? ¿Estoy esperando en personas? ¿En un ministerio? ¿En un trabajo? ¿En mi esposo? ¿En qué estoy esperando? ¿Dónde pongo mi expectativa? Siempre saldré frustrada cuando pongo todo eso en personas, en circunstancias y no en el Señor. Y el desafío de esta noche es poder identificar, detectar. ¿Se acuerdan? En primer lugar, Jesús lo que hizo con los discípulos, todo con R, es reconocer el estado del corazón. Y te pregunta, Dios irrumpe en tu vida y te pregunta, ¿cómo estás? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué estás triste? Y quizás, igual que el pueblo, igual que estos discípulos, tienes que decir, es que yo esperaba. ¿Puedes escribir con tu virome ahora en el papel donde estás? Y así como los discípulos dijeron y reconocieron, nosotros esperábamos que, ¿qué estabas esperando? Quizás de que este año no haya más pandemia, de que ya se abran todas las cosas y que podamos tener una normalidad normal y no esta nueva normalidad. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas de las personas, del ministerio, de tu esposo, de tu familia? ¿Qué esperabas? Esa es tu expectativa y el Señor quiere que la entregues y la reconozcas. Pero fíjate que dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. No eran conscientes que ese día, dijimos, era el más glorioso de todos. ¿Por qué? Cristo había resucitado y había vencido en la cruz a la muerte, al pecado, al mundo y a Satanás. El gran vencedor estaba al lado de ellos y ellos no eran conscientes. Había vencido y tenían que entender que el mayor problema no era ser librados de Roma, de la esclavitud, de un sistema político. Ellos tenían que ser librados de algo mucho más sublime. Y es lo que hizo Cristo por nosotros, nos liberó para siempre del pecado, de la condenación, venció la muerte. Me gusta tanto cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Y sabemos que el aguijón
de la muerte es el pecado, y ese aguijón fue clavado en Cristo. Cristo llevó el aguijón de la muerte. Por eso sorbida es la muerte en victoria. Por eso la muerte nos puede asustar, pero no nos puede hacer daño cuando somos hijos de Dios. Qué gloriosa esperanza que tenemos. Cuando parte un ser querido, sabemos que es difícil la muerte, pero es el paso a algo glorioso, porque Cristo es el gran vencedor. Él venció la muerte. Como decía, mi esposo siempre cuenta esa ilustración de la abeja, ¿no? Que si la abeja está volando alrededor tuyo, te asusta una abeja, ¿por qué? Porque te puede picar, ¿no es cierto? Pero si a esa abeja le quitaron el aguijón porque le picó a alguien, te puede seguir volando a tu alrededor y te puede asustar un poco, ¿no es cierto? Te puede asustar. Pero te puede hacer daño. Cuando la abeja no tiene el aguijón, no. Te revolotea y te asusta, pero no te puede hacer daño. Y la muerte nos puede asustar un poco. Es algo desconocido, pero no nos puede hacer daño alguno, porque fue clavada en Cristo el aguijón. Porque lo que hace de la muerte algo doloroso y algo horroroso es el pecado. Pero Cristo venció y nos libró del pecado y de la condenación. ¡Qué gloriosa esperanza! Ustedes saben que hace 5 meses partió mi papá para la presencia del Señor. ¿Y qué paz teníamos? No lo podemos explicar. No hay explicación. Pero esa paz de saber de que Él no quedó en la tumba, Él no quedó, Él partió para estar con el Señor. En un momento a otro, ya no había enfermedad, ya no había dolor, solo había gloria y esperanza hecha real. ¿Qué esperanza gloriosa tenemos como hijas de Dios? Por eso, las expectativas se basan en lo presente, en lo tangible, en las cosas, en las personas, pero la esperanza se remonta a la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo que los discípulos comenzaran a recuperarse. Tenemos que avanzar. Porque, en primer lugar, Jesús quería que reconocieran el estado del corazón. En segundo lugar, les hizo recordar la palabra escrita. Para creer y confiar hay que abrir la escritura, porque entonces Él les dijo, ¿se acuerdan que leímos? Oh insensatos, versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. Y después dice el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera? Y que la única manera de poder salir de ese estado de frustración era recordar. Y Jesús les dice, oh insensatos. Y hoy leía, digo, ay, ¿cuántas veces el Señor me tiene que decir, oh insensata Sandra, insensata, necia? La palabra mejor que suena es ininteligible, es decir, no sabia, pero la palabra usada es insensatos y tardo, lento para creer. A veces soy lenta para creer. Pero la forma que usó el Señor para que ellos recuperaran esa frustración, esa actitud que tenían de tristeza, era recordarles la palabra escrita, porque la palabra es poderosa. Dice, empezando desde Moisés, dice, paseó por todas las escrituras, donde declaraban que Él era el Mesías. Cuando estás pasando tiempos de frustración hay que hacer esto. Recordar la palabra escrita, porque es poderosa. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil. Pues Hebreos dice que la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra es viviente, te puede levantar, y te puede recuperar, y darte esperanza, es la fuente de esperanza. La palabra de Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Tenemos que imitar a este excelente, al príncipe de los consejeros, nuestro consejero perfecto. Les hizo recordar la palabra de Dios. ¿Qué lugar está ocupando la palabra de Dios en tu vida, querida consierva,
exalumna, amiga. A veces le damos tanta credibilidad a otras voces. Escuchamos tantas voces. Hay en Jeremías un pasaje que es tremendo. No lo podemos analizar, pero vemos cómo el pueblo de Israel, ahí cuando estaba en cautiverio en Babilonia, en Jeremías capítulo 23, versículo 16, vemos que en ese lugar donde ellos estaban en cautiverio, escuchaban muchas voces. Y los pastores, los gobernantes, les llamaban pastores o profetas falsos, pero eran los gobernantes, los alimentaban con vanas esperanzas. Dice así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan y los alimentan de vanas esperanzas. Tremendo. Y a los que estaban con obstinación de corazón decían, no va a venir el mal sobre ustedes. Tremendo todo el pasaje, no me puedo detener. Pero en un momento avanza y dice el versículo 28, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y acá es precioso porque habla de lo que es la palabra de Dios. En primer lugar, tengo que decidir qué voces escuchar. Hay tantas vanas esperanzas que están fundamentadas en cuestiones humanas, que te pueden animar, alentar, que nos pueden alejar tanto de Dios. ¿Qué estoy escuchando? ¿Vanas esperanzas o la palabra eterna de Dios? Y el Señor está llamándonos a no escuchar vanas esperanzas, sino a escuchar la palabra de Dios. Porque como dice también ahí, ¿se acuerdan Jonás? Los que, dice, se apartan, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y a veces estamos detrás de vanidades ilusorias. Son los ídolos que van capturando nuestro corazón, queriendo tomar el lugar de Dios. A veces puede ser hasta un ministerio, puede ser una profesión, un trabajo, personas. Y a veces esas vanas palabras son cautivantes, nos seducen, pero nos alejan de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? La paja eran las vanas esperanzas, las palabras sin fundamento, pero el trigo es lo que alimenta. La palabra es trigo que alimenta. Es fuego, el fuego que quema lo que no sirve, el fuego que purifica, pero es el fuego que puede encender tu corazón nuevamente. Y eso es lo que experimentaron. Y no solamente es el fuego, sino es martillo que quebranta. La palabra de Dios es lo que puede quebrantar la dureza de tu corazón y del mío. ¿Estás con alguna dureza en el corazón? Ponete bajo la palabra de Dios para que quebrante tu corazón. La palabra de Dios es como martillo que quebranta el corazón más duro. Es fuego que quiere purificar, pero es fuego también que quiere encender tu corazón. Y los discípulos lo terminan reconociendo, porque fíjate lo que dice el versículo 30, ahí les digo, 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría la Escritura? La Escritura es lo que te puede hacer que tu corazón vuelva a arder, vuelva a encenderse. Está apagado, está triste, está frustrado. ¿Qué usó el Señor para animarnos? Las Escrituras. Desde Moisés, dice, pasando por todo hasta los profetas. La palabra de Dios enciende tu corazón apagado. La palabra de Dios es lo que puede vivificarte. Hace muchos años estudié este versículo del Salmo 119, 25. Salmo 119, 25. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. ¿Por qué no harás así hoy, hermana, amiga? David lo reconoció su estado. Estoy abatido, estoy
hecho polvo, estoy por el piso, estoy desanimado. A veces pensamos, especialmente mujeres que hemos estudiado, estamos en la obra, no podemos reconocer. Tenemos que mantener la imagen, la reputación. Yo no estoy nunca triste, nunca desanimada, estoy siempre pum para arriba. No es así, no es así. Hay días que estamos tristes, hay días que estamos desanimadas, hay días que perdimos el enfoque, y David también, y lo admite. Por eso lo primero, ¿se acuerdan? Reconocer el estado, abatido hasta el polvo, pero después la solución, vivifícame según tu palabra. La palabra es infúndeme aliento de vida. La palabra te da vida, te enciende el corazón. Hermana, pongámonos bajo la palabra de Dios para que nuevamente se encienda el corazón, que está frío o que está duro. Quizás esto es martillo, quizás fuego, o el trigo que alimenta el hambre. La palabra de Dios maravillosa. La palabra de Dios permanece, trasciende. El cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. En medio de un mundo que dice que toda verdad es relativa, Jesús sigue afirmando que Él es la verdad y que su palabra es verdad. En medio de tanta confusión y oscuridad, recordá que la palabra de Dios es viviente, viva. Debe hoy transformar tu vida. Que hoy te hable al corazón. Pensá en una promesa. ¿La tenés? Una promesa que te ha levantado cuando estabas caída. Una promesa que te ayudó cuando estabas a punto de tirar todo. Recordala. Abrazala. Créela. Tenemos que ir avanzando y terminando. Pero no solamente tenemos que reconocer el estado del corazón, recordar la palabra escrita para creer y confiar. Hay que abrir la palabra para que ese corazón incrédulo, indiferente, reciba la influencia de la palabra que puede levantarnos, porque es martillo que rompe las durezas, espada que penetra, trigo que alimenta, fuego que enciende. Pero para terminar, Jesús también los llevó a reflexionar sobre verdades eternas, no solamente sobre mi bienestar temporal. Jesús les hizo pensar, pero ¿se acuerdan? Yo les había hablado que era necesario que Cristo padeciera, era necesario, y a veces estamos tan enredados en nuestras cosas, en nuestras expectativas, como ellos que esperaban que redimiese Israel de la opresión de Roma, que esperaban el reino, ser librados de la esclavitud, y no percibían que estaban siendo librados de la eternidad de la esclavitud del pecado, del diablo, y que iban a ser libres para siempre, por la preciosa y completa obra de Cristo en la cruz. Y el Señor quiere que podamos reflexionar sobre verdades eternas. Versículo 2 Corintios 4, 16 al 18 es precioso. Dice, por tanto no desmayamos, por eso no tiro la toalla, por eso no renuncio. Porque aunque mi hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando, acaba de enfoque, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quizás pudo perder la vista de sus propósitos eternos. Dios te quiere hacer reflexionar hoy, terminando, acerca de sus propósitos eternos. Quizás una enfermedad me frustra, pero quizás esa enfermedad puede llegar a ser una plataforma para propósitos eternos, para ganar almas. La pérdida se puede transformar en ganancia cuando experimento la provisión de Dios y gano mayor profundidad en mi vida. Recuerdo cuando recién nos casamos, que estuvimos en el pastorado, fue un tiempo de pérdidas múltiples, pérdidas de todo, de trabajo, perdí un embarazo, tenía un estudio, lo quedó truncado, y en ese tiempo
aprendí, teniendo 25 años, que Dios puede transformar las pérdidas en ganancia. Y Dios me llevó a una mayor profundidad, a un vivir por fe, que Dios no me tenía que dar explicaciones, y puedo acordarme de estar de rodillas en mi cama, llorando, diciendo: Señor, ¿cuál es mi mayor problema? Y el Señor me lo mostró. Incredulidad. No estás creyéndole al Creador que su plan es mejor que el tuyo. Y el Salmo 34 marcó mi vida desde ese momento hasta ahora. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y cada vez que tengo pruebas me acuerdo. En todo tiempo. Hoy también. En este tiempo también. Frente a estas pérdidas de hoy también. En todo tiempo es todo tiempo. Su alabanza en mi boca va a estar. Pero luego dice el versículo 8: gustad y ved, qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Dichoso la mujer que en él confía. Esa fue la lección, mi escuela, de identificar que no estaba creyendo que Dios era bueno. Y parece que esa estrategia del diablo que empezó en Edén, con Eva soplándole dudas en cuanto a la bondad de Dios, te da resultados y te sopla el oído. ¿Viste? Dios no es tan bueno. Mirá lo que te pasó. Perdiste un embarazo, perdiste tu estudio, perdiste el trabajo, perdiste el ministerio. Todos son pérdidas. ¿Pero sabes qué? Ese día, de rodillas y llorando, dije: Señor, te pido perdón por mi incredulidad, reconozco, tú eres bueno. Si Él deja de ser bueno, deja de ser Dios, porque en esencia es bueno, es un atributo inherente a su persona. Él es bueno, jamás deja de serlo. Y reconocer. Y Dios me invitó a saborear su bondad. Gustad y ved, comprobalo, Sandra. Él es bueno. Dichoso el hombre que en él confía. No dice dichoso la persona que todo le va súper bien y que tiene todo lo que desea. No, dichoso el que confía. La confianza te hace feliz. Y aunque las circunstancias no cambien, la presencia de Dios en un corazón que confía hace que haya paz y tranquilidad y dicha. Ese día salí con el rostro cambiado y mi esposo me dijo: ¿qué te pasó? Estuve con el Señor. ¿Había cambiado mis circunstancias? No, pero Dios había cambiado mi corazón, y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida y en la mía. Lo que necesitamos no son nuestros deseos, caprichos, aunque sean buenos. Lo que necesitamos es, en primer lugar, confiar en el plan de Dios, aunque no lo entienda. Confiar en la palabra de Dios en todo tiempo. Y contentarte en su persona maravillosa. ¿Se acuerdan? En Márano ellos no pudieron entender todo lo que está pasando, pero en Elim disfrutaron, se deleitaron. Dios tiene tiempos de deleite para tu vida, pero para eso es necesario pasar por las aguas amargas de Mara y aprender. Tenemos que terminar, por último. No solamente Jesús hizo que reconocieran el estado de tu corazón, recordar la palabra escrita, reflexionar sobre verdades eternas que trascienden, sino recuperar el propósito, la esperanza, el rumbo. Cuando se dieron cuenta que Él era Jesús, se volvieron esa misma noche, esos 12 kilómetros de vuelta a Jerusalén, a compartir esa noticia gloriosa, que Cristo había resucitado. Y se enfrentaron a un grupo de discípulos incrédulos, tardos, y Jesús irrumpe en la vida de ellos y les dice: paz a vosotros. ¿Por qué están turbados? Y la presencia de Dios, del Señor, disipó todo eso. Pero ellos tenían que recuperar el propósito, la esperanza y el rumbo. Quizás hoy es un día de poder decir: Señor, tengo que recuperar el propósito. Y así como el Señor fue y buscó a Pedro en las aguas de su frustración, en la noche más oscura de su frustración, porque él pensaba que ya el Señor no lo iba a usar. ¿No te pasó a veces? Yo he vivido pensar que ya el Señor no te va a usar.
Lo he vivido muchas veces, en momentos difíciles, en momentos en que el Señor me tomó con enfermedades de seres queridos, y en momentos en que por mis propias torpezas no hice las cosas como el Señor quería. Pero el Señor también irrumpió en la vida de Pedro. En esa noche oscura de fracaso, no pescó nada. Fue a pescar pensando que nada, ni un pececito. Pero el Señor lo esperaba en la playa, con un asadito. La ternura del Señor para restaurar a su siervo. A mí me parte el corazón. Pedro había perdido el propósito y el enfoque, pero el Señor lo fue a buscar y le recupera el propósito, lo restaura. Quizás hoy no estás en tu mejor momento espiritual o de ministerio. El Señor te está esperando con un desayuno en la playa, porque ese negro atardecer, esa noche oscura se puede transformar en un glorioso amanecer por la restauración del Señor. El Señor pronto le dijo, bueno, pastorea mis ovejas. Pocos días después, Pedro estaba parado frente a la multitud predicando a miles de personas y sin un instrumento para su gloria. ¿Estás frustrada? Dios quiere que puedas hacer un traspaso. Reconocer tu frustración, tu expectativa y decirle, Señor, yo no quiero ser una mujer de expectativa, sino de esperanza. Y la esperanza, como dice Hebreos capítulo 6, la materia que enseña mi esposo, está basada en dos cosas. Léanlo después porque ya se terminó el tiempo. Hebreos 6, del 18 en adelante, habla de la gloriosa esperanza que tenemos, basada en dos cosas, en su persona, porque Él interpuso juramento, y en su promesa. Dice que por esas dos cosas tenemos una inmutable, por esas dos cosas, y se los voy a leer, 6 rapidito porque es preciosa esto para terminar. Hebreos 6, versículo 17, lo pueden leer después, pero el 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Qué hermosura que esa esperanza está basada no en cosas temporales, sino en la palabra de Dios, la promesa de Dios. Ese juramento hecho a Abraham, que nos llega hasta nosotros, que nos iba a bendecir, y en sus simientes somos benditos. Bendita promesa de Dios. Así está basado en la promesa de Dios y en la persona de Dios. Esa esperanza que para nosotros es un fortísimo consuelo y es para nosotras una segura y firme ancla del alma. Eso no es expectativa, eso es esperanza. La esperanza se basa en su persona y en su promesa. Todo lo demás puede venirse abajo, pero la palabra de Dios no cambia y Dios no cambia. Dos cosas inmutables en medio de una pandemia de incertidumbre, en medio de todo, de cosas removibles y temporales. Tenemos esos dos elementos, la palabra de Dios, la promesa de Dios y la persona de Dios. Tienes tu ancla firme. Por eso ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esposo contó una ilustración, y creo que se las conté la vez pasada, de unos pescadores que entendieron que eran creyentes y entendieron esta verdad cuando fueron a pescar a un lugar que había muchos huracanes, como hay a veces por ahí, por Miami y por otros lugares. Y en medio de toda esa cuestión ellos iban a ir a pescar, pero cuando vinieron la amenaza del huracán, lo que hicieron es comenzar a atar los botes a un poste. Lo ataron. Muchas sogas pusieron alrededor de los botes, hasta que quedaron seguros. Y había una persona que los miraba y le decía, ustedes no son de acá, ¿no? No, ¿cómo sabe? Esos botes, cuando venga el huracán, van a quedar hechos
rotos, van a estar hechos añicos, van a hacerse pedazos, porque la fuerza del huracán va a ejercer presión. ¿Pero qué tenemos que hacer? Corten las sogas, corten todas aquellas sogas que están atadas a la tierra. No debe tener ninguna soga atada a la tierra ni al muelle. Suéltenlo, tiren 2 anclas, una en popa y una en proa. Y esas anclas van a buscar rocas abajo y van a estar seguros. Y cuando venga la tormenta, los barcos se van a mover. Van a sacudirse, pero no se van a destruir. Y ellos se acordaron. Esto es lo que dice Hebreos. Tenemos una ancla segura, la palabra de Dios y la persona de Dios, que son inmutables, que no cambian. Hermana, amiga, hoy quizás tenés que cortar amarras a la tierra. Quizás pusimos nuestra seguridad en posesiones, en personas, en cuestiones temporales. Pero vienen los huracanes, los sacuden y vamos a terminar destrozadas. Hoy es un día de cortar todo aquello que te ata a esta tierra y poner tu confianza en el Señor. Porque esa es la verdadera esperanza. ¿Qué seguridad, qué ancla firme podemos tener en aquello que no cambia? Su persona y su palabra. Terminando, te pregunto, ¿podés reconocer hoy el estado de tu corazón? ¿Hay expectativas? ¿Estás triste? Que puedas recordar la palabra escrita, que vivifique tu corazón, que puedas reflexionar sobre las verdades eternas y hoy puedas recuperar, por último, el propósito y la esperanza y que decidas ser no una mujer de expectativa, sino una mujer de esperanza. Gloriosa esperanza que tenemos. Que el Señor la bendiga.